So what I'm saying, actually, you see, I mean, it's a combination of both. I mean, here it is the natural instinct, and here is control. You are to combine the two in harmony. Not if you have one to the extreme, you will be very unscientific. If you have another to the extreme, you become all of a sudden a mechanical man, no longer a human being. So it is a successful combination of both. Bruce Lee hablaba de armonía, del equilibrio entre el instinto y el control. Pero, ¿qué ocurre cuando esa armonía se rompe de raíz? ¿Qué pasa cuando te arrebatan al maestro, cuando la figura que te guiaba desaparece de forma violenta y en su lugar solo queda vacío y la rabia? Sin guía, sin estructura, sin contención, el instinto se transforma en furia y el control en obsesión. Ya no se entrena por perfección, sino por venganza. Esto es lo que le ocurre al protagonista de Sifu, un alumno huérfano de maestro, un joven que no solo busca justicia, sino también reconstruir su propio equilibrio. Eslo Club lo representa sin palabras, con imágenes cargadas de dolor, disciplina y destino, pero para entenderlo hay que comenzar por el principio. En términos de jugabilidad, Sifu toma mecánicas de varios referentes modernos. De Sekiro hereda el sistema de parries. Aquí no solo se trata de esquivar ataques, sino de enfrentarlos directamente para romper la guardia del enemigo. Hay una barra de estructura que recuerda la postura en Sekiro. Si se llena, puedes hacer un remate. El ritmo del combate premia la precisión, no el machaque de botones. Del ritmo de Hotline Miami, Sifu toma su intensidad inmediata y la necesidad de ejecución precisa. Ambos juegos proponen escenarios cerrados y desafiantes que se deben abordar con estrategia, rapidez y precisión. Pero, a diferencia de Hotline Miami, que se basa en niveles estáticos y reinicios instantáneos, Sifu introduce una capa más profunda. Morir no es simplemente volver al último punto de control, sino envejecer, lo que afecta directamente a tus estadísticas y te obliga a jugar con más cálculo y responsabilidad. A medida que avanzas, ganas experiencia que puedes invertir en habilidades, pero mantenerlas requiere desbloquearlas de forma permanente. La progresión no está basada en aleatoriedad, sino en ensayo y error. Cada repetición es una lección. Más que un roguelike, Sifu se acerca a un sistema de perfeccionamiento personal, donde la memoria muscular y la adaptabilidad son esenciales. Tanto Sekiro como Hotline Miami exigen atención constante, no perdonan errores, pero enseñan rápido. Esa filosofía de diseño está completamente integrada en Sifu. Aprender a base de intentos, adaptar tus estrategias y memorizar patrones. Morir no es perder, es parte del proceso. En lo visual, las referencias son claras. La escena del pasillo en Old Boy fue una fuente directa de inspiración para Eslo Club. La cámara lateral fija, el plano secuencia, el encierro en un espacio estrecho donde hay que eliminar a todos para avanzar. Sifu recrea esa escena no solo como un homenaje, sino como una declaración de intenciones. Aquí, el combate es el lenguaje. Otra gran influencia es Kill Bill. A nivel estructural, la narrativa de Sifu se basa en la misma idea. Una lista de enemigos, cada uno con su propio estilo, entorno y personalidad. En ambos casos, el objetivo es uno, venganza. Pero el camino no es directo, hay que recorrerlo paso a paso, enfrentando obstáculos que no solo son físicos, sino emocionales. En Kill Bill, cada enfrentamiento tiene identidad propia, color, música y coreografía. Sifu aplica la misma lógica en su diseño de niveles. Cada jefe tiene un espacio que lo representa, una dinámica específica y una forma de atacar que obliga a adaptarte. El jugador avanza como lo haría Tarantino, tachando nombres en una lista, y con cada victoria no solo estás más cerca del final, también evolucionas como jugador. En la escena inicial tomamos el control del que más adelante será nuestro enemigo final. Bajo nuestra dirección, este personaje asesina al maestro del protagonista. Al mismo tiempo, somos testigos de cómo un joven logra vencer a un hombre mayor. Esta combinación de acciones no solo marca el tono del juego, sino que establece de forma implícita el camino del protagonista y del jugador de una manera extradigética. Cuando ese recorrido concluye y logramos derrotar al mismo personaje que manejamos al comienzo, el juego no ha necesitado decirnos nada, ya que todo ha sido aprendido a través de la práctica y el diseño, no de largas explicaciones. Una vez finalizado el prólogo,
tomamos el control del protagonista y descubrimos que su vida ha estado completamente definida por una sola meta: vengar la muerte de su maestro. La obsesión por localizar y eliminar a cada uno de los responsables del ataque al dojo queda clara desde el primer momento a través del diseño del juego. Las misiones se seleccionan desde una ventana, desde la cual se observan los lugares donde se esconden sus objetivos. Esta elección no es casual, refuerza la idea de que el protagonista vive permanentemente enfocado en su propósito, incluso desde su espacio personal. Su mirada está puesta en el exterior. El patio del dojo permanece visible en todo momento. Esta decisión visual no solo refuerza la motivación del personaje, sino que mantiene viva la tragedia como un recordatorio constante tanto para él como para el jugador. Sin embargo, al ampliar la perspectiva, queda claro que el protagonista no es el único impulsado por la venganza. Los responsables del asalto al dojo también actuaron bajo ese mismo impulso, aunque desde el extremo opuesto. El punto de vista de los asesinos funciona como una antítesis del nuestro. Cada uno, desde su propio entorno, miraba hacia su meta con la misma intensidad. Esa simetría convierte a los enemigos en un reflejo distorsionado del protagonista, como si estuviéramos ante un espejo invertido. Cabe añadir que, si extendemos esta idea hasta la llegada al jefe final, nos encontramos en la misma situación con la que comienza el juego. Nos estamos enfrentando a un anciano. La historia se ha vuelto a repetir. El protagonista no tiene nombre, no porque se nos invite a proyectarnos en él, sino porque su identidad ha sido reducida a una sola cosa: el deseo de venganza. Todo lo demás ha desaparecido. Cada enemigo se convierte entonces en una representación externa de su conflicto interno. Superar a cada uno es enfrentarse a una parte de sí mismo, hasta quedar finalmente vacío o quizá en paz. El primer nivel de Sifu nos sitúa en una fábrica de drogas escondida en un barrio marginal, un entorno urbano en ruinas. Desde el inicio, el jugador atraviesa pasillos llenos de grafitis, dormitorios ocupados por adictos y zonas industriales contaminadas. Todo está teñido por una atmósfera de podredumbre y decadencia. Sin embargo, conforme se avanza, este paisaje se transforma gradualmente en un entorno dominado por la vegetación. Raíces que emergen del cemento, invernaderos ocultos y finalmente un bosque de bambú completamente fuera de lugar. Esta evolución visual no es estética, sino simbólica. Representa el ascenso desde lo mundano hacia lo espiritual, una progresión del caos urbano al duelo ritual. El diseño de nivel se basa en una estructura vertical. Se asciende constantemente por escaleras, andamios y plantas superiores del complejo fabril. A lo largo del camino, el jugador encuentra puertas cerradas y rutas alternativas que, aunque inaccesibles en la primera partida, insinúan desde el principio una estructura rejugable con atajos y exploración. Esta progresión escalonada se complementa con un aumento paulatino de la dificultad en los combates, que están cuidadosamente colocados para enseñar al jugador las bases del sistema de combate, sin necesidad de tutoriales explícitos. Los primeros enfrentamientos son simples: 1 o 2 matones que permiten practicar parries, esquivas y remates básicos. Más adelante, en espacios más amplios como los dormitorios o el hangar, el número de enemigos aumenta y obliga a gestionar bien el posicionamiento, los ángulos de ataque y el uso del entorno. Algunos rivales portan armas improvisadas, como tubos o botellas, que enseñan al jugador a priorizar objetivos o desarmarlos con barridos. Uno de los momentos clave del nivel es la aparición del sistema de segundo aliento, donde ciertos enemigos, al ser derrotados, reviven brevemente en una versión más agresiva. Esto obliga al jugador a adaptarse en medio del combate y añade una capa de tensión inesperada. La culminación de este aprendizaje llega con la aparición del Juggernaut, un enemigo enorme que actúa como mini jefe. Su presencia introduce un nuevo tipo de amenaza: ataques lentos pero demoledores, un agarre imbloqueable que puede acabar con el jugador en segundos y una resistencia fuera de lo común. El tramo final del nivel, una sala de cultivo cubierta de vegetación, sirve como transición hacia el combate con Fajar. Allí el jugador se enfrenta a una última oleada numerosa de enemigos, funcionando como examen práctico de gestión de multitudes. Para entonces ya ha experimentado suficientes variantes como para responder con soltura a situaciones caóticas. Desde el punto de vista simbólico, el nivel refleja perfectamente la figura de Fajar, un ser que ha abandonado toda humanidad y se ha entregado a una fuerza natural desbordada, representada por el crecimiento incontrolado de la vegetación. La paleta de colores verdes, las plantas invadiendo estructuras artificiales y la presencia constante de la corrupción física y moral hacen evidente que su elemento, la madera, no es aquí sinónimo de vida, sino de descomposición desatada. Fajar no habla, no razona, no negocia, se mueve como una bestia salvaje, y el jugador debe enfrentarlo en su propio terreno, rodeado de un entorno que él mismo ha moldeado. Derrotarlo no es solo superar un combate, sino abrirse paso a través del origen más crudo y deshumanizado de la violencia.
Tras superar el nivel de Fajar, que funciona como una especie de patio de juegos controlado, donde se presentan las mecánicas básicas sin una penalización severa, el enfrentamiento con Sen marca un punto de inflexión. Es aquí donde la curva de dificultad se eleva con decisión y el diseño de juego deja claro que dominar los sistemas no es opcional. Mientras el primer nivel puede superarse con ensayo y error, la discoteca obliga a reaprender con seriedad. Muchos jugadores regresan a la fábrica no por exploración, sino por necesidad, buscando rutas más óptimas y sobre todo conservar vidas antes de enfrentar la exigencia real que supone este segundo tramo. Es en este momento donde la estructura roguelike del juego se revela plenamente. Repetir niveles anteriores ya no es solo una opción estética, sino una mecánica estratégica. El nivel arranca en los pasillos laterales de una discoteca subterránea, teñida de luces púrpuras y azules. La música fuerte, las sombras móviles y la arquitectura fragmentada transmiten una sensación de exceso, desorden y estímulo constante. Desde el inicio, se siente que este espacio no está diseñado para el combate, lo que convierte cada pelea en algo incómodo y tenso, perfectamente alineado con la energía impredecible del fuego. Poco a poco, este entorno hedonista se va vaciando. Del bullicio de la pista principal se transita a corredores silenciosos y salas de entrenamiento, donde la violencia ya no es parte del espectáculo, sino una doctrina. El clímax llega en una arena final en llamas, que rompe del todo con lo realista y transforma el espacio en un campo de batalla mítico. El diseño del recorrido es más lineal que en la fábrica, pero está estructurado con un fuerte sentido rítmico. Cada tramo plantea una prueba distinta. Tras combates iniciales contra guardias de seguridad y asistentes desprevenidos, el jugador se adentra dentro del corazón del club, donde la música y las luces distraen mientras se combate. Luego, accedes a las 3 pruebas, 3 salas consecutivas que funcionan tanto como rito de paso como examen mecánico. En la primera, el jugador gestiona a varios enemigos en un espacio reducido, aprendiendo a mantener el control sin ser rodeado. En la segunda, se enfrenta a un enemigo más duro en combate 1 contra 1, que pone a prueba la capacidad de leer patrones complejos, y en la tercera, ambas dinámicas se combinan, anticipando la agresividad de Sen. Los enemigos introducidos aquí ya no son simples matones, sino discípulos entrenados con técnicas claras y ataques más estructurados. Muchos utilizan bastones, barridos y movimientos de control de espacio que exigen respuestas precisas. El enfrentamiento con Sen sintetiza todos estos aprendizajes. En su primera fase, utiliza una vara larga para mantener al jugador a distancia con ataques rítmicos y bien delimitados. Pero al llegar a la segunda fase, se despoja del arma y entra en un estado de furia física. Puños desnudos, velocidad brutal y una intensidad que encarna completamente el fuego como elemento simbólico. Aquí no hay coreografía, solo violencia cruda. La transición exige un cambio de mentalidad, de seguir un patrón técnico a sobrevivir en un combate de puro instinto. Es la prueba de si el jugador ha entendido no solo el sistema, sino su propio autocontrol dentro del caos. Narrativamente, Sen representa la deformación del arte marcial. Ha tomado la disciplina del kung fu y la ha vaciado de todo principio, conservando solo la fuerza. Lo que comenzó como un lugar de disfrute, la discoteca, acaba revelándose como un templo oscuro, donde se adoctrina a discípulos en la agresión. Derrotarlo no es solo superar una dificultad, es trascender el fuego, no apagarlo, sino aprender a no quemarse con él. La lucha se convierte así en metáfora, y el nivel completo en advertencia. Solo quien domina su ira puede avanzar. Tras el estallido emocional que representa el combate contra Sen, el nivel de Kuroki ofrece un cambio de ritmo radical. La violencia exterior da paso a la introspección, el ruido y el silencio. El museo donde se desarrolla este tercer enfrentamiento no solo introduce nuevos enemigos y escenarios, sino también una nueva forma de combatir, más táctica, más reactiva, menos centrada en el control y más en la adaptación. A estas alturas, el jugador ya ha interiorizado la necesidad de repetir niveles anteriores para conservar recursos y es probable que llegue aquí con una estrategia definida, pero el juego, fiel a su filosofía, no deja de enseñar. Ahora no se trata de sobrevivir, sino de leer lo invisible. Desde el principio, el entorno transmite frialdad y contención. Las salas están dominadas por una estética minimalista, con blanco, negro y azul como colores centrales. Se recorren espacios vacíos llenos de esculturas, instalaciones artísticas y exposiciones que cambian conforme se avanza. Sin previo aviso, lo estético se vuelve amenazante. Los maniquíes cobran vida, las obras se descomponen y el museo se convierte en un laberinto conceptual. Esta transformación culmina en una transición onírica hacia un paisaje nevado, y luego a una plataforma flotando sobre aguas oscuras, bajo un cielo blanco sin fin.
El espacio ya no responde a las leyes arquitectónicas reales. Estamos claramente dentro de una representación mental. El recorrido está diseñado como una espiral de percepción. Al inicio los enemigos parecen escasos y fáciles de anticipar, pero muy pronto el jugador se enfrenta a enemigos evasivos que usan fintas, contraataques y patrones irregulares. Muchos de ellos, especialmente los vestidos de negro, son expertos en el uso del espacio. Saltan, giran, rompen el ritmo habitual de los combates anteriores. A menudo no atacan directamente, sino que esperan a que el jugador falle para castigar el error. Esto obliga a cambiar de estrategia, ya no basta con presionar, hay que observar, esperar y responder. El uso preciso de la esquiva se vuelve más importante que el desvío, y la paciencia pasa a ser una herramienta clave. Entre los encuentros más memorables del nivel se encuentra la emboscada en una sala de proyecciones, donde las sombras de los enemigos anticipan su aparición real. También hay una pelea en una pasarela suspendida en el exterior. Estas secuencias enseñan a mantener la compostura en situaciones inciertas, y son, en sí mismas, representaciones jugables del principio del agua: moverse con fluidez, adaptarse y no oponer resistencia. El combate contra Kuroki lleva esta idea al extremo. En su primera fase utiliza una naginata, una lanza larga curva, con movimientos amplios, coreografiados y elegantes. No busca la agresión directa, sino el control de espacio y la evasión. Sus ataques son difíciles de leer y exige una ejecución quirúrgica de las esquivas. En su segunda fase se transforma visualmente. La arena se convierte en una superficie líquida, sus movimientos se vuelven más ilusorios y rápidos, y sus ataques cambian de ritmo con frecuencia. En esta etapa Kuroki no es una enemiga tangible, es una presencia, un flujo, algo que no se deja atrapar. Vencerla requiere calma, atención al ritmo y adaptación constante. Narrativamente, el agua que representa Kuroki no es la que fluye para nutrir, sino la que se retira, la que se esconde y la que engaña. Ella ha transformado su dolor en una defensa perfecta, ha hecho del arte una máscara y de la evasión una filosofía. El museo que recorre el jugador no es solo un espacio cultural, sino una galería emocional, una arquitectura de trauma congelado. Lo que empezó como un recorrido por la belleza acaba siendo un duelo contra el vacío emocional. Derrotarla significa entender que no toda confrontación es directa, a veces la única forma de ganar es no rendirse. Este nivel enseña al jugador que la fuerza sin sensibilidad no basta, que para avanzar hay que observar, adaptarse y, como el agua, encontrar el camino menos evidente. Kuroki no es el enemigo más brutal, pero sí el más exigente en términos de percepción. Su derrota no solo demuestra un dominio técnico, marca un punto en el que el jugador aprende a leer el juego más allá de los reflejos y a encontrar ritmo en el caos. Tras haber aprendido a adaptarse con fluidez en el nivel anterior, el enfrentamiento con Jinfen nos devuelve la rigidez, a lo inflexible. El hotel en el que se desarrolla este tramo no es solo un espacio de lujo y poder, sino una fachada. Tras su opulencia se esconde una estructura quebrada, llena de secretos, pasadizos y decadencia. El nivel plantea al jugador no una prueba de reflejos o intuición, sino una evaluación más estratégica. Aquí cada error cuesta caro, y la ruta hacia el jefe se estrecha hasta volverse prácticamente quirúrgica. El recorrido inicia en un vestíbulo dorado y brillante, cargado de decoración lujosa, superficies pulidas y columnas imponentes. La primera impresión es la de un espacio en control, un entorno elegante. Sin embargo, muy pronto el jugador descubre que esta imagen esconde una caída progresiva. Se desciende física y simbólicamente, hacia niveles subterráneos más hostiles, primero a oficinas silenciosas, luego a pasillos blindados, hasta llegar a curvas cavernosas donde la estructura misma del hotel comienza a desmoronarse. El oro sigue presente, pero ya no decora. Aparece en forma de estatuas rotas, fragmentos incrustados en los escombros y acaba por ser un lujo erosionado. El tipo de enemigos que habitan este nivel refuerzan esta dualidad entre el control y el colapso. Atacan en secuencias limpias. Conforme se desciende, aparecen enemigos más agresivos, equipados con bastones y movimientos que mezclan agilidad con brutalidad. La dificultad no reside tanto en el número como en la composición de los grupos. Combinaciones de enemigos que exigen alternar defensa, ofensiva y control de multitudes en pocos segundos. Varios enfrentamientos ocurren en espacios estrechos o con desniveles, donde el posicionamiento se vuelve clave. A diferencia de los niveles anteriores, el entorno ya no es tan generoso con el jugador. Hay menos oportunidades para usar el mobiliario, y el espacio reducido castiga los errores con rapidez. Esto obliga a priorizar aún más la lectura de patrones y la gestión de riesgos. En lugar de probarte a base de cantidad, el nivel te desafía con calidad. Pocos enemigos, pero cada uno peligroso por su timing, su ubicación o su combinación con otros. Jinfen aguarda al final de este descenso, en un escenario que rompe con todo lo anterior. Un gran vacío rodeado de pilares metálicos y ruinas iluminadas por un brillo dorado tenue.
Ella no ataca como los jefes anteriores, utiliza un látigo metálico con alcance extendido, giros amplios y ataques en arcos que controlan el espacio y castigan la impaciencia. Cada golpe tiene un retraso engañoso, lo que rompe el ritmo aprendido y exige reconfigurar la lectura de los tiempos. No se trata solo de esquivar o bloquear, sino de resistir el impulso de atacar sin pensar. Es una lucha de dominio, de espacio, de paciencia y de estrategia. La segunda fase del combate subraya esta rigidez. Jinfen se vuelve más agresiva, pero mantiene la precisión. Sus ataques son como un corte de bisturí. La arena se vacía aún más y cada error cuesta caro. A diferencia de Sen o Kuroki, aquí no hay descontrol ni ilusión. Todo es concreto, metálico y estructurado. El jugador debe mantenerse centrado, observar la compostura y golpear solo cuando la apertura es clara. Narrativamente, Jinfen representa la ambición racionalizada, la justicia transformada en estructura inquebrantable. El hotel que asciende en apariencia, pero se hunde en corrupción, refleja su visión. Imponer orden a cualquier precio, incluso si eso implica destruirlo todo en su proceso. Ella no ha perdido el control, lo ha llevado al extremo. Por eso, el combate contra ella no se siente visceral, sino técnico. Vencerla no requiere pasión, sino precisión. A nivel simbólico, el metal como elemento se expresa en su estilo de combate, en su entorno, en su ideología. Es frío, resistente y afilado. No se dobla, no se adapta, corta. Derrotarla no es solo desmantelar su filosofía, sino probar que el protagonista ya no es solo reacción o instinto. Aquí, el jugador se convierte en estrategia, en ejecutor. Ha aprendido a pensar, no solo a golpear, y en ese dominio del espacio, del tiempo y de sí mismo se abre paso hacia el final del viaje. Después de superar a Jinfen y atravesar el colapso simbólico de la ambición, el jugador llega al último nivel del viaje. No hay música, no hay caos, no hay excesos. Solo silencio, piedra, arquitectura sobria y una atmósfera de recogimiento. La tierra, el elemento asociado a Yang, está presente en cada rincón, no como una fuerza salvaje, sino como fundamento, equilibrio y prueba última de arraigo. El espacio transmite calma, pero también determinación. Todo lo innecesario ha sido eliminado. El recorrido es corto, casi ceremonial. No hay bifurcaciones ni exploración. Avanzamos por pasillos rectos, jardines interiores y patios abiertos, donde el diseño arquitectónico funciona como una preparación mental para el enfrentamiento final. Cada paso es un acercamiento a un destino inevitable. Los enemigos que aparecen aquí no son numerosos, pero sí letales. Discípulos de élite, combatientes silenciosos que no se precipitan, no cometen errores y castigan cada fallo del jugador con precisión. En lugar de abrumar con cantidad, el nivel depura la experiencia hasta dejarla en su forma más pura. Un combate directo, limpio y personal. No hay más aprendizaje aquí, no hay nuevas mecánicas ni sorpresas. Lo que el jugador sabe o no sabe es lo que tiene. El diseño confía plenamente en que el sistema ya ha sido interiorizado y se limita a presentar las pruebas sin adornos. Las arenas donde se desarrollan los últimos combates son amplias y simétricas, sin coberturas ni mobiliario. Cada enfrentamiento se convierte en una lectura de ritmo, una gestión perfecta del espacio. No hay truco que ayude, ni entorno que respalde. El jugador está solo frente a la consecuencia de su recorrido. El duelo con Yang es la encarnación absoluta de esta lógica. Es compañero del maestro asesinado. Yang no representa la corrupción, ni el odio, ni el caos. Representa una idea divergente, una interpretación distinta de lo que significa justicia, legado y equilibrio. El combate se desarrolla en dos fases. En la primera, Yang lucha con una técnica impecable, reflejando el estilo del propio protagonista. Su velocidad, su lectura de patrones y su agresividad contenida exigen un dominio absoluto de los fundamentos. Es como pelear contra uno mismo, pero mejorado. En la segunda fase, Yang abandona los bloqueos y pasa a una ofensiva más agresiva. Sus ataques se vuelven más imprevisibles, más fluidos, pero siguen estando perfectamente coreografiados. A diferencia de otros jefes, no se transforma en una bestia ni pierde el control, se mantiene humano, sereno, firme. Cada intercambio se siente como un diálogo físico, una conversación sin palabras donde se confrontan no solo estilos, sino filosofías. Aquí no hay recompensa ruidosa, ni gloria inmediata. Si el jugador elige perdonarlo, el ciclo de venganza se rompe. Si decide matarlo, la historia se cierra como empezó, con muerte. Esta elección, implícita,
y silenciosa, da sentido a todo lo vivido, porque al final el verdadero enemigo no es Yang, sino la razón por la que llegamos hasta él. La Tierra, en este nivel, no es el escenario, es el principio. Todo se construyó sobre ella, todo regresa a ella. Representa la estabilidad, pero también el final. Derrotar a Yang no es demostrar que se es más fuerte, sino que se ha comprendido el viaje. La violencia ha sido el lenguaje, pero no el mensaje. Solo quien ha aprendido a dominarse, a entenderse y a soltar, puede cerrar esta historia de forma completa. Como explicó Pierre Tarno, productor del estudio, queremos que el jugador se sienta recompensado por su dedicación, no por la suerte o la casualidad. Sifu no es un juego de castigo, es un juego de disciplina. Esta filosofía se refleja en cada aspecto del sistema, desde el envejecimiento hasta el diseño de niveles. Todo está pensado para empujar al jugador a dominar, no simplemente a sobrevivir. Sin embargo, hay una tensión evidente entre esta intención y ciertas mecánicas. En mi opinión, las esquivas, si bien fundamentales, entran parcialmente dentro del terreno de la aleatoriedad. El juego permite spamear la esquiva hasta un punto en el que no es necesario pensar ni reaccionar con precisión, lo que habilita una vía de explotación para quienes no desean implicarse con el alto nivel de exigencia que propone Sifu. Esta mecánica rompe momentáneamente el equilibrio del juego, ya que permite evadirse de la velocidad sin asumir del todo sus riesgos. La presencia de Zen en el segundo nivel actúa como un filtro natural. Obliga al jugador a comprender que la victoria no proviene solo de avanzar, sino de volver a... Su dificultad es un punto de inflexión donde muchos entienden por primera vez que no podrán llegar al final sin dominar lo anterior. La estructura se cierra sobre sí misma. No hay camino recto, solo ciclos de mejora. Pero esta estructura también tiene costes. Sifu busca mantener la intensidad y el flujo del combate, pero tras cada muerte rompe del todo con ese flujo. Al entrar al menú de habilidades, evaluar sus mejoras e invertir sus puntos. Introduce una pausa cerebral en medio de una experiencia visceral. Esta pausa, aunque integrada en la lógica del progreso, expone una contradicción central del diseño. La tensión entre mantener la necesidad del flujo del combate y la gestión estratégica del crecimiento. Donde juegos como Sekiro conservan el impulso incluso tras morir, Sifu propone un cambio más brusco. Te arranca del momento, te obliga a pensar justo cuando el cuerpo todavía arde por la adrenalina del combate. Y aún así, todo responde a una misma filosofía. Sifu no quiere que el jugador simplemente gane, quiere que aprenda. Al final, Sifu no busca héroes, ni premia con épicas cinematográficas. Ofrece algo más difícil de alcanzar: el respeto ganado con práctica. Cada golpe esquivado, cada habilidad adquirida a pulso, cada muerte aceptada como parte del camino. No hay discursos, solo un maestro formado a través del tiempo. Uno que no estaba al inicio, sino que ha emergido desde dentro.